y que el Señor os bendiga. Ya estamos a nuestra reunión de domingo de Iglesia en Casa y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana, que nos traiga una palabra tanto a vosotros como para mí. Es verdad que yo sé de qué vamos a hablar, pero a pesar de saber, Dios siempre tiene algo como nuevo para nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor todo esto. Señor Padre, te doy las gracias porque tengo la oportunidad de abrir una Biblia, que en otros lugares no tienen esa oportunidad, Señor. Te doy las gracias porque tengo la oportunidad de transmitir tu palabra a través de Iglesia en Casa, a través de este canal de YouTube. Otras personas tampoco tienen esta oportunidad, Señor. Gracias porque te hemos podido conocer, porque te conocemos, Señor. Gracias porque hemos entendido que hay un plan específico para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por la libertad que nos das, Señor. Gracias por cuidar de nuestras vidas, de nuestra familia, Padre. Y ahora te pido, Señor, que entres en cada casa, que entres en cada corazón, Señor, que apartes de nuestra mente aquello que estorba, aquello que va a impedir que tu presencia descienda o que va a impedir que tu palabra sea transmitida. En el nombre de Jesús, y declaramos que tu gloria hoy se va a poder manifestar en cada interior. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hoy voy a traer yo la palabra. Miguel me dijo, prepáratela tú. Y Dios siempre es fiel a cada uno de nosotros. Y el título no es un título, el título es un versículo. Y lo quiero leer. Mateo 7, del 21 al 23. Y muchos ya conocemos este texto. No es la primera vez ni la última que vais a escuchar hablar de este texto, pero lo vamos a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Hace unas semanas atrás, Miguel nos habló un poco de pasada sobre este versículo, y hoy quiero especificar este versículo y otros muchos. Este texto que acabamos de leer es la continuidad, es la continuación de cómo podemos nosotros, en nuestra época, conocer a los falsos profetas. En estos 3 versículos que hemos leído, marca, hace énfasis, nos enfoca en estos versículos el fruto que llevan esos falsos profetas. Es decir, en estos 3 versículos encontramos que nos habla tanto de la persona como de la profesión, es decir, el profeta, como lo que hacía, y sobre todo la obra que hace ese profeta. Si leemos anteriormente, que nos habla de que por sus frutos los conoceréis, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vamos a leerlos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espigos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un fruto bueno es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, nos habla del profeta, nos habla de lo que es el profeta y de la obra que hace ese profeta. El 21 que hemos leído, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa?
no es todo el que me dice Señor, Señor. Hasta aquí. Esta frase, ¿es correcto llamarle Señor, Señor? En Juan 13:13 podemos también ver que nos habla sobre esto y dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque yo soy. Pero cuando nosotros decimos Señor, Señor, no podemos decirlo con palabras vacías. Tenemos que hablar sabiendo lo que significa o lo que es la palabra Señor, Señor. Yo no puedo decirle a este caracol olivo, porque es un caracol, no es un olivo. Si yo digo Miguel, se llama Miguel, es la identidad que él tiene. Y si yo le digo Señor, Señor, yo tengo que tener claro qué significa Señor, Señor. No puedo decir Señor, 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 Señor. Así, Federico. No, no se llama Federico, se llama Miguel. Pues si se llama Señor, Señor, yo tengo que tener dentro de mí la certeza de por qué le estoy diciendo Señor, Señor. Hemos de aceptar lo que implica esa palabra. E implica que Jesús es soberano, que Jesús, que Dios es el creador, que es el gobernador, que es nuestro maestro, que es el guía de nuestra vida. Y si no tenemos claro que esto es así, que Él ocupa todo ese lugar, mejor no le llame Señor, Señor. O directamente no le llamemos. Decimos Señor, Señor, como loros cuando cantamos. Decimos Señor, Señor, Señor y Señor y Señor en oraciones eternas que no llegan a nada. Yo he escuchado oraciones que empieza y cada 3 palabras está la palabra Señor, Señor, Señor. Cuando yo hablo, yo no estoy diciendo todo el rato la misma palabra. Estamos utilizando la oración como rutina. Porque si no fuera rutina, yo no estaría diciendo cada 3 palabras Señor. Y yo no digo que no se pueda decir. Ojo, cada uno ore como quiere, como pueda y como sienta. Pero si se está diciendo cada 3 palabras Señor, tenemos que entender qué significa. Que abarca mucho más allá de una palabra. Cuando estás diciendo Señor, 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 gracias Señor, a ti Señor, te amo Señor, gracias Señor, guárdame Señor, protégeme Señor, y parece una canción, y así estamos orando delante de personas que no son creyentes, estamos diciendo, somos hijos de Dios. Yo me debo a mi Señor, yo me debo a Dios. Yo soy un hijo de aquel que lo ha creado todo. El profeta que hemos leído tenía una profesión de profeta. Un pastor, un responsable, un guía, alguien que te aconseja. Es una profesión hermosa, es una profesión maravillosa, es una profesión que muchos anhelamos poder tener, pero requiere mucho más que una profesión. El profeta requería mucho más que un título, que una profesión. Hemos de empezar a pensar, hemos de empezar a meditar sobre lo que significa cada una de las palabras que nosotros decimos. Amén, gloria a Dios, hermano. Y se hace automático. Es una tecla que se te dispara al brazo. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Está mal? Por supuesto que no. Preferible decir amén, gloria a Dios, aleluya, que decir una palabra malsonante. O decir una burla o miles de historias.
Pero hemos de empezar a aprender primero de Él, Señor. Y después de cada una de las profesiones, de cada una de las palabras, para no ser personas vacías, para no ser personas huecas, sino personas que saben lo que quieren decir. Mateo 11, un poquito más adelante, lo vamos a leer. Mateo 11 del 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otro está en Juan 6, 44-45. Juan 6, 44-45. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está entre los profetas. Y todos serán enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, aprende del Padre y viene a mí. Esto quiere decir que es imposible agradar a Dios si estás escuchando esta predicación y estás esperando a que yo te envuelva la palabra, le ponga un lacito, le ponga una etiqueta y diga: tú, esta palabra es para ti. Hoy he estado escuchando a un gran hombre de Dios y me ha traído una palabra y me ha hablado a mi corazón. La palabra es clara. Si tú estás esperando a que yo te envuelva tu palabrita y te la lleves a tu casa, si tú hoy le vas a dar al play y vas a escuchar al gran hombre de Dios, no estás agradando a Dios. Es bueno lo que vas a escuchar. Te va a recordar que sigues siendo un cristiano. Te va a traer a tu memoria recuerdos de que yo soy un hijo, una hija de Dios. Pero no estás haciendo su voluntad. La voluntad de Dios es que le escuches a Él. La voluntad de Dios es que abras la Biblia de una vez, que llevas 30 años en el Señor y no has abierto la Biblia. Yo he pasado años de mi vida sin abrir la Biblia diciendo amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Y no decía nada. Y no decía nada, esas palabras mías estaban vacías. Hasta que el Señor dijo: abre la palabra, estudia mi palabra, céntrate en mi palabra, que es lo que yo dejé escrito. Déjate de hilos, déjate de nubes, déjate de moscas voladoras. Que sí, que el Espíritu Santo nos habla en nuestros días, pero si ni siquiera abren la palabra, que es la palabra que yo dejé escrita, la palabra que yo ya revelé, ¿cómo te voy a revelar cosas nuevas si ni siquiera sabes la que hay? Mirad, si no sabemos la voluntad de Dios, es imposible agradarle. Este versículo lo hemos repetido como loros, pero es verdad. Si no conocemos la voluntad de Dios, no le podemos seguir. Insisto en esto. Hemos de poner los pies en la tierra porque Dios nos permite vivir en este mundo. Y en este mundo terrenal, en este mundo de pecado, en este mundo corrupto, como tú le quieras llamar, es donde tenemos la Biblia. En la vida eterna no hay Biblia. Antes de que tú y yo naciéramos y que fuéramos engendrados, no existía la Biblia. La Biblia está en esta tierra. Y aquí está la voluntad de Dios escrita. Vamos a leerla, por favor. Para conocer la voluntad de Dios, ¿qué cosas nos hacen falta, aparte de la Biblia? La obediencia. La obediencia a Dios. Si tú obedeces a Dios, pero desobedeces a tu pastor, estás en la voluntad de Dios, porque estás obedeciendo a Dios. Si tú obedeces a Dios, pero desobedeces a tu marido,
estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás cumpliendo la obediencia a Dios, que está por encima de todo. No basta con oír la palabra de Dios, Señor, Señor. No basta orar, Señor, Señor. No basta con que te bautices 600 veces si quieres. Porque el bautismo, siendo la muerte, siendo la sepultura del viejo hombre, de la vieja mujer, esa vida pasada implica un cambio radical de vida. ¿De qué te sirve bautizarte 10 veces si sigues siendo la misma persona? ¿De qué te sirve bautizarte si mañana tienes preparado una fiesta donde te vas a emborrachar y vas a fumar 10 porros? ¿De qué nos sirve bautizarnos y ser obedientes a Dios si mañana voy a seguir mintiendo o mañana voy a seguir actuando de la misma mala manera? La obediencia no es completa. Hasta ahí lo tenemos claro. Si no vivimos bajo la enseñanza del Sermón del Monte, tú y yo no estamos en la voluntad de Dios. No nos hagamos rollos en la cabeza. Por ejemplo, Dios le dio los 10 mandamientos y después de los 10 mandamientos, todo lo que el pueblo de Israel tenía que obedecer. Si tú y yo, a día de hoy, aunque es el Antiguo Testamento, no estamos cumpliendo a rajatabla eso, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Nadie cumple el Sermón del Monte, ni el que lo recibió. Nadie. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Nuestra actitud, nuestra conducta. Hoy, domingo, somos creyentes, vamos a la iglesia, abrimos la puerta para que pase todo aquel que venga a recibir la presencia de Dios. Salimos a quien ahí hace el llamado el pastor, aquellas personas que quieren sentir el fuego que pase. Pasan, te emocionas con la iglesia, con tus hermanos, te vas a tu casa, oras, Señor, bendice estos alimentos, Señor, estoy llena de tu presencia. Y mañana llego a mi trabajo, me cuentan un chiste donde se burlan de Dios y yo me río porque me hace mucha gracia. Todo lo que hiciste ayer, todo lo que yo hice ayer era humo. No llevó a nada, simplemente tocó tus sentimientos, simplemente tocó tus emociones, pero no cambió tu vida. Es porque tenemos palabras vacías, es porque tenemos actitudes totalmente vacías. Repitamos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paréntesis. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este versículo nos encanta sacarlo de contexto. Nos encanta decir que aquí Jesús hablaba de la salvación de nuestra alma. Y aquí no está hablando de la salvación de tu alma. Aquí está hablando de la sanidad, de cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, el cambio radical que tiene que haber. Porque si yo acepto al Señor porque mañana quiero irme al cielo y no lo he hecho con una actitud, tú no has pasado de muerte a vida, con lo cual tú no vas a entrar al reino de los cielos. Esto lo quería dejar claro. ¿Qué dice? Vamos a seguir leyendo el versículo 24 de Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto, vamos a ver qué sigue implicando la voluntad de Dios. Implica
el reconocimiento de la autoridad de Dios. Yo creo y reconozco que Jesús, que Dios es lo mejor, lo máximo, todo de mi vida. El reconocimiento, no solo la obediencia que hemos leído, sino el reconocimiento. Y Jesús le da máxima importancia, tanto a la obediencia como al reconocimiento. Porque hay muchos textos que tengo aquí anotados, muchos, ¿vale? Muchísimos versículos, pero hay palabras donde tú y yo estamos reconociendo públicamente que nuestra vida le pertenece. Hágase tu voluntad, esto está en la palabra, esto está en Mateo 6:10. Luego dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana de madre. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Estas son palabras que dijo Jesús, ¿vale? Pero Él, con su boca, está reconociendo, no que Él es el máximo supremo, Él aquí está reconociendo a su Padre. Él está diciendo, ojo, que yo no soy Señor de nada. Yo tengo otro Señor que es mi Padre, que está ahí en los cielos, siendo santo, siendo Dios hecho carne, pero Él hizo el trabajo. Ay, hermana, qué palabras has dado hoy, qué bendición. Dios te bendiga, hermana, me ha tocado el corazón. Gracias, gracias, sí, es que Dios es maravilloso. Dios me ha dado el poder para hablar, Dios me ha dado las palabras. No, Dios no te ha dado nada. Dios no me ha dado absolutamente nada. La gloria y la honra es para el Señor. Con lo cual yo tengo que reconocer a Dios no solo a la hora de evangelizar, a la hora de levantar mis manos, a la hora de orar, sino cada vez que yo piso un pie en la calle y alguien reconoce algo bueno de mí, no es gracias a mí, es gracias a Dios. Jesús nos da el ejemplo. Esto lo podéis ver en Mateo 6:10, Mateo 7:21, Mateo 7:24, Mateo 12:50, Mateo 21:31, Lucas 6:46. ¿Qué pasa cuando nosotros no le damos la importancia a Dios como se la dio Jesús, reconociendo en nuestras palabras? Volvemos a hacernos religiosos. La religión viene cuando no hay relación con Dios. Y cuando os digo relación no es estar orando 17 horas al día. Cuando digo relación no es dejar de comer 24 horas, 24 días al mes. Cuando digo tener relación no digo que des tu diezmo, ni que des tu ofrenda. Yo no estoy hablando de todo eso es humo que el ser humano se ha inventado, tanto las ofrendas como el ayuno, para sentirnos nosotros cerca de Dios. Yo no digo ni que el ayuno, ni que la oración, ni que los diezmos, ni que las ofrendas no te vayan bien, no sea el buen camino. Yo no estoy diciendo nada de todo esto. Lo que estoy diciendo es que si no tenemos una relación real con Dios, una obediencia, un reconocimiento a Dios, somos religiosos. No, yo no soy religioso, yo soy evangélico, yo no soy católico, yo tengo las lenguas, yo soy protestante, yo soy bautista. Somos religiosos porque nos estamos identificando con alguien o con una entidad y no con Cristo, con lo cual somos religiosos. Y no solo religiosos, porque actuamos de cierta manera, sino porque estamos siguiendo doctrinas que le gustan a hombres, doctrinas sacadas por hombres y mujeres. Cuando digo hombres me refiero a hombres y a mujeres. ¿Cuántas sectas hay en el mundo? ¿Cuántas personas dicen ser Jesús?
¿Cuántas personas dicen ser Dios? Dicen ser un profeta. Pero lo más penoso es que en las iglesias evangélicas, donde nosotros creemos, donde yo creo, donde tú crees, está lleno de doctrinas humanas. No vas a entrar al cielo si no me pagas el diezmo todos los meses. Vas a perder la salvación como no vayas a aconsejar a tus hermanos. Vas a perder la oportunidad de ser alguien en el ministerio si no le besas los pies al líder de alabanza. Son cosas, son ejemplos que estoy dando, que seguro, segurísimo que te suenan. Eso son doctrinas humanas. Eso no es ni obediencia, ni reconocimiento a Dios. Lo que es una tontería, como una catedral, y estás perdiendo el tiempo. Que si tú lo quieres hacer, no pasa nada, no te va a pasar nada, ni te vas a quemar, ni cuando cojas una Biblia te vas a deshacer, no, todo esto no va a ocurrir. Pero estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo de buscar la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que los que dicen que en el nombre de Jesús profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros y no tienen absolutamente nada que ver con Dios, están mintiendo. Son charlatanes, son gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, son personas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, y lo peor es que conscientemente engañan a las congregaciones. Yo vivo en Gavà, en Cataluña, en Barcelona, en España. Yo no me voy a pensar ahora en las megas extras iglesias de Estados Unidos. Yo no estoy hablando de las iglesias de América. Me estoy centrando en las iglesias de acá, de pie, de acá y de aquí. Hay iglesias que no deberían de llamarse iglesias. Deberían de llamarse asociaciones, deberían de llamarse locales, deberían llamarse clubs, porque iglesias no lo son. Mirad, ¿cómo podemos detectar ese grupo de clubs, como lo quieras llamar? ¿Cómo yo puedo identificar qué es una iglesia que no es iglesia? ¿Cómo yo puedo identificar si la doctrina que me están dando es humana o es de Dios? ¿Yo cómo puedo detectar eso? ¿Yo qué señal tengo para darme cuenta? Porque si no, todo el mundo nos estaría engañando. Pues mirad, la base del cristianismo no es Dios, es Cristo, es la vida de Cristo, es las enseñanzas de Cristo y la muerte y la resurrección de Jesucristo, encarnado, es decir, que está en el cielo en carne y, en hueso no, en carne y hueso está en el cielo, porque nunca se encontró ya su cuerpo, ascendió a los cielos al tercer día y aún volverá. Con lo cual, la base del cristianismo no es el amor a Dios, no es el perdón de pecados. Bueno, el perdón de pecados ahí ronda un poco. Todas esas cosas son coletazos del centro del cristianismo, son coletazos que hemos de aprender, pero la base del cristianismo es Cristo. Pues tú puedes reconocer un grupo religioso, un club social, cualquier cosa que dice ser iglesia que no lo es, cuando el centro de su doctrina no es la Biblia. Directamente, cuando el centro de su doctrina no es la Biblia.
Te predican de vivencias, te predican de testimonios, se pasan hablando de dinero, hablando de trabajo, hablando de actividades sociales, criticando a los cristianos, hablando mal de otras personas desde los púlpitos. Todas esas señales advierten de que no estás en un lugar correcto. Si la base del cristianismo es Cristo, tienen que enseñarte a Cristo. Tienen que enseñarte doctrina cristiana. Tienen que enseñarte muchísimas cosas. Pero también digo una cosa. Cuando tú buscas esas cosas y lo que haces es ir buscando de iglesia en iglesia que alguien te enseñe una doctrina buena, tú participas yo participo de la religiosidad. ¿Por qué? Porque no estamos buscando nosotros mismos la voluntad de Dios, la palabra santa de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Busca la doctrina de Dios, encuentra al Señor, y si cuando lo encuentres te das cuenta que de donde tú estabas no era lo correcto, Dios te dice que te vayas, Dios te dice huye, escapa por tu vida. Es posible que en esa iglesia que te des cuenta de que no es una iglesia, te sientas a gusto, la gente sea muy buena, la gente te abrace, la gente te quiera. Si a ti delante de tus manos te ponen un billete de 1.000 euros, de 500 euros, que de 1.000 no hay, de 500 euros, o la moneda que tú tengas, el billete más grande, no por muy brillante, no por muy blanquito, o en este caso que es lila el billete de 500, no por más planchadito que esté tiene que ser real. Estamos tentados a decir, uy, tengo un billete de 500, pero no lo toco por si acaso es falso. Pues pasa lo mismo en las iglesias. No porque una iglesia sea brillante, no porque una iglesia tenga una alabanza poderosa, no porque en una iglesia el pastor sea afín a ti porque es joven, porque tiene la misma mentalidad que yo, no significa que estemos en el lugar correcto. Cuando algo falso parezca verdadero, todavía es más peligroso. Dice el versículo, entonces les declararé que nunca os conocí. Eso es lo que dice. Desde luego que como llegue ese día, que hayamos estado haciendo tanto trabajo social, tanto trabajo en las iglesias, y Dios diga, ¿y tú quién eres? ¿Y tú? ¿De dónde has salido? Sí, de la iglesia, patatín, patatín, patacán, tatatán, tatatán, de los tiempos, titití, titití, que ponemos unos nombres a la iglesia, que dices, madre mía, vaya nombre, qué miedo da entrar ahí. Jesucristo, sana, salva, protege, cubre tus pecados, la iglesia de todos los tiempos. Ves esos nombres y dices, yo no entro, que me van a quemar, ahí, no entro. Ya el nombre te condena directamente. Y Dios te diga, o Dios me diga, no conozco, no sé. ¿Eso qué es? No sé, no. Ni conozco al pastor, ni conozco a la iglesia, y a ti tampoco te conozco. Qué sorpresa, ¿verdad?, tendremos ese día. Sí, si yo profetizaba, ¿no te acuerdas de mí? Sí, eso lo dice la palabra, que no me lo estoy inventando yo, no es un ejemplo que yo estoy poniendo. Muchos profetizaban, muchos echaban fuera demonios, muchos estaban haciendo milagros. Ah, pero no sé, yo no te conozco. Lucas 13:26. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido, Señor, y hemos bebido, Padre, y en nuestras plazas hemos enseñado, pero no te conozco. Jamás buscaste mi presencia, jamás
buscaste la Biblia para que yo te hablara. Te conformaste con aquello que te dijeron. Pero Dios nos da otra oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. Nos dice, hija, hijo, venir delante de mi presencia, venir a buscarme. Porque cuando tú pasas de muerte a vida y tu vida tiene un cambio radical, nada ni nadie te va a quitar el regalo de la vida eterna. Dice la palabra, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. No es una infracción de la ley, sino es un rechazo a Dios, es un acto de rebeldía. Actuar y vivir como te da la realísima gana, o como le da la realísima gana a otra persona, y tú sigues como un burro así para adelante. Todo lo que me dicen. Obrar fuera de la autoridad de Cristo, hacer algo sin que Cristo lo autorice, es vivir fuera de la voluntad de Dios. Aquel día que lleguemos en su presencia, no va a estar tu pastor dando la cara por ti. No va a estar tu líder o quien quieras que esté delante tuyo. Sí, porque él predicó, sí, porque profetizó, sí, porque oró por gente, sí, porque se convirtieron, sí. Pues ok, vale, perfecto. Pero Cristo ese día, Dios ese día va a quitar la máscara. Nos vamos a ver cara a cara con Él, dice la palabra, no lo digo yo. Allí no van a haber excusas posibles. Si tú solo le has servido porque quedabas bien, o porque era el trabajo que tenías que hacer, o porque no te enseñaron a hacer otra cosa, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, resumiendo todo lo que hemos hablado, no basta solo con decir simplemente Señor, Señor. No basta solamente con orarle a Dios como loritos de repetición. Tenemos que venir al Señor con manos limpias, dicen Salmos. Tenemos que venir al Señor con corazón puro. Cristo va a ser el juez de nuestra vida, no de tu iglesia, no de tu ministerio, no de tu familia. Nuestro juez individual. Lo que hemos leído nos lo hace ver claramente, que aquel día pasaremos por un juicio, nos guste escucharlo o no nos guste escucharlo. Y muchos se darán cuenta de que Jesús no fue solo un buen hombre, no fue solo alguien que hizo el bien. Ahí se darán cuenta. Muchos hemos aprendido que muchos viven engañados y desgraciadamente morirán engañados. Y en esa condición de engaño, lamentablemente, se van a presentar delante de Dios, creyendo que eran algo ante la presencia de Dios y sentándose en la mesa los últimos. Entrarán a la mesa, por supuesto, porque fueron fieles en lo que creyeron, pero no estarán cerca de Dios. Ahora aquí hay una alerta que se nos tiene que encender, una luz naranja intermitente, como las luces que ponemos del coche, naranja intermitente, que nos dice, os urge, es muy urgente oír el Evangelio puro, aprender el Evangelio puro, obedecer la palabra de Dios cuanto antes, porque hoy estamos aquí y mañana no lo estamos. Hoy disfrutas de la vida terrenal y mañana pasas a la vida eterna. Esta es la palabra que Dios ha traído hoy. Sé que ni es la primera ni la última vez, pero a veces es necesario que el Señor nos hable. Así que, Señor, gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, porque me has hablado, porque has hablado a mis hermanos, Señor. Ahora te pido que sigas en el interior nuestro obrando, trabajando y haciéndonos ver qué cosas hacemos mal. Perdónanos, Padre, si hemos actuado, si estamos actuando, Señor. Habla a cada interior, habla a cada persona individual.
Te amo, Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene, nos vemos en la reunión, que el Señor os bendiga y si os ha gustado, darle me gusta y compartir. Bendiciones.